Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Miren, la atención de la vacunación masiva durante esta semana fue desviada un poco por un nuevo escándalo en el Ministerio de Salud. Hoy vamos a conversar con este tema y lo vamos a hacer con el exministro de Salud, José Manuel Terán, una persona que obviamente tuvo su experiencia dentro de esta institución. Hablaremos también de vacunación masiva y esta vacunación puntual que ha habido dentro de hospitales privados. El doctor Terán es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Doctor Terán, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Mira, para hablar un tema de vacunación masiva, obviamente, pero tenemos que dedicar un tiempo a lo que ha ocurrido durante esta semana. Nosotros estamos hablando de un proceso de vacunación a todas luces exitoso, pero que se ve un poco empañado cuando dos altos funcionarios del Ministerio de Salud son separados de sus cargos por un tema de conflicto de intereses. Y aquí es donde viene la gran pregunta de los panameños. Doctor Terán, cuando hablamos de un tema de credibilidad y transparencia, que a todas luces le da descanso a los panameños de que las cosas se están haciendo de forma correcta. Ahora, usted estuvo a cargo de la cartera de salud y durante esta semana cuando conversábamos con el ministro de Salud, él decía desconocer muchos de esos requisitos si eran o no cumplidos por tanto la jefa regional de salud pública como el jefe de epidemiología, hoy separados de sus cargos. Doctor, ¿dónde se ha fallado? ¿En un proceso de fiscalización tal vez? ¿En confiar demasiado en algunos funcionarios de alto mando? ¿Dónde se ha fallado que se dan este tipo de situaciones y que generan ahora toda una serie de investigaciones? Y la pregunta que se hace el panameño, ¿habrá algún tipo de resultado? Doctor Terán, bienvenido a Cara a Cara. Gracias, muy buenos días. Mire, lo más importante de esto es lo que usted mencionó al principio sobre la credibilidad. La credibilidad es muy difícil de construir y muy fácil de perder. En una posición tan importante como el jefe de epidemiología, se tiene que mantener esa credibilidad a través de la transparencia. Y eso es precisamente la gran desilusión que muchos de los panameños tenemos en este momento. El jueves que ustedes dijeron sobre la noticia temprano en la mañana en el noticiario, yo decía, este pavo no llega al Día de Acción de Gracias, y no lo digo en una forma peyorativa, pero pensé que iba a suceder lo que efectivamente sucedió, la separación de ellos. Ahora, hay algo importante, doctor. Por ejemplo, ahora está en entredicho si la ex jefa hoy de salud pública era una persona recién graduada en medicina y el ministro decía desconocer esto. Se lo pregunto a usted por haber estado al frente de esta cartera. Cuando se van a dar cargos tan importantes, por ejemplo, el ministro no conoce realmente quiénes van a estar cerca de él ejerciendo puestos tan importantes, puestos de autoridad, puestos donde se van a generar decisiones importantes para el país. ¿Puede funcionar realmente de esta manera o la pandemia nos tiene tal vez focalizados en otra cosa y no necesariamente en una hoja de vida de un jefe o de un alto funcionario del gobierno? Debe tener pleno conocimiento de las personas que están a su alrededor. Sin embargo, en política partidista, muchas veces a los ministros le imponen a algunos funcionarios y se lo imponen desde otras esferas o simplemente pagando un favor político. Y no, en realidad no tienes esa cercanía con esa persona para poder dar la cara por ella. Pero eso no lo excusa de esa responsabilidad. Y de hecho, todos los decretos comienzan con algo muy importante, y aquí lo tengo. Comienzan con la leyenda: el presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales, el presidente de la República y del ministro del ramo. Eso no excluye la responsabilidad de conocer a tu personal. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre este decreto que parece que ha sido la gota que ha derramado el vaso. Se está hablando que la empresa nace en plena pandemia, junio del año pasado. Sin embargo, las personas, los comerciantes dicen que realmente justo
2 días después que se emite el decreto, que se emite el 7 de agosto, el 9 se presenta esta empresa en uno de los muelles donde las personas transitan hacia Contador, hacia Taboga, y comienza a hacer estas pruebas, decía el ministro, de forma voluntaria. Aquí es donde parece que viene esta confusión y hoy todavía hay muchas personas que no lo entienden. ¿Son obligatorias las pruebas de hisopado? ¿Deben pagarse a privados? ¿Son gratuitas? Se genera toda una serie de confusión alrededor precisamente, doctor Terán, de esto que acontece. Entonces, cuando algunos términos no son aclarados por las autoridades de forma oficial, viene lo que ha ocurrido en este momento. Ahora, no sé si es coincidentalmente que se hace o si es a propósito. ¿Cómo lo ve usted? Este escenario específicamente que ha pasado con ese decreto, oiga, que fue anunciado por el mismo ministro de Salud. Sí, y firmado por el presidente. Mire, ese decreto tiene algo muy, pero muy positivo. Marca la primera señal de lo que es el pasaporte de inmunidad. Y me voy a tomar la libertad de leer lo que dice en cuanto a eso. Dice, de no contar con un esquema completo de vacunación contra COVID-19, presentará una prueba de COVID-19 antígeno PCR con resultado negativo de hasta 72 horas de vigencia. Y si no cuenta con esos requisitos, deberá realizarse el hisopado a su costo con resultado negativo para poder realizar el viaje, y eso se hará en el área. Y precisamente ese es el cuestionamiento. Pero antes de eso, dice en el artículo 3, toda persona que ingrese a las islas enunciadas en el artículo 2 deberá presentar en el puerto de embarque su tarjeta de vacunación física y o certificación digital de esquema completo de inmunización con vacunas contra el COVID-19 avalada por OMS, EMA y FDA, igual o mayor a 14 días posterior a la aplicación de la última dosis. ¿Qué significa esto, doctor? Que ya estamos dando el primer paso para esta certificación digital como una forma de poder movilizarnos libremente. Y esto no significa bajo ninguna circunstancia que se está limitando la circulación de las personas. Esto lo que significa es que el gobierno tiene una obligación, pero el individuo también tiene otra obligación. ¿Y a qué me refiero? En este mismo decreto, y perdone que me extienda un poquito. No se preocupe, doctor. Pero esto es muy importante. Considerando los decretos que tienen que ver con el Ministerio de Salud, dice que por su parte el artículo 109 del texto constitucional establece que es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República y que el individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla. Resalto 4 palabras de este texto constitucional. El individuo, o sea, la persona, la comunidad como lo más importante, el derecho de esa persona, pero también su obligación. ¿Y cuál es su obligación? Cumplir con las leyes para conservar su salud. Así que yo creo que esta situación es lamentable, pero nos da pie para establecer algunos otros conceptos hacia donde debemos caminar, y es precisamente la protección de la colectividad a través de unas medidas que incentiven a la población a vacunarse sin violentar sus otros derechos. Claro que sí, doctor. Mire, vamos a hacer una pausa, pero voy a seguir un poquito en este tema, porque la pregunta que tal vez nos podemos hacer es, si esto estaba pasando y es denunciado por un medio digital y luego Telemetro hace un poquito más ese ejercicio periodístico y se comienzan a descubrir otras cosas, ¿qué otras cosas no pudiesen estar pasando, doctor? Que nadie sabe qué está ocurriendo, ni siquiera las mismas autoridades del MINSA. Eso por un lado, y por otro lado, la figura de estas dos personas, estos dos altos funcionarios, se les separa, pero con las evidencias que hay en este momento, era la separación o destitución del cargo. Yo creo que en base a eso, y lo digo por el tema del ejemplo que hay que dar, doctor, de que cuando se hace algo que no es correcto y si no se ve que hay un castigo, pues obviamente otros van a querer seguir ese mal ejemplo. Me gustaría tratarlo un poquito, pero vamos a hacerlo, doctor, en el próximo bloque cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. El exministro de Salud, José Terán, aquí conversando con nosotros en Cara a Cara.
amigos, ya estamos de vuelta. Eso es Cara a Cara. Doctor Terán, decía yo en el bloque anterior, tal vez un poco reorientando la pregunta, ¿qué ajustes se pueden hacer a nivel de autoridad para evitar que cosas como estas se estén dando? En este caso muy particular, conflictos de intereses que nadie al parecer lo sabía dentro del Ministerio de Salud, porque se pudiese estar dando. Nadie sabe si otros funcionarios están haciendo exactamente lo mismo, pero no hay una denuncia, así que por lo tanto no se investiga. ¿Qué debería pasar en este caso, usted que ya tuvo la experiencia de estar al frente de ese ministerio? Bueno, usted hablaba entre separación del cargo y la destitución. En los temas de los médicos, recuerde que ellos son médicos y piden una licencia de sus funciones, ya sea en un centro de salud o en la Caja de Seguro Social, para dedicarse a una función administrativa. Al ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción, como sería tú simplemente lo separas del cargo, lo destituyes de ese cargo, no lo destituyes como médico hasta que haya una investigación. Y si alguna de las causales para la destitución como médico se dan, entonces se aplica la destitución como médico. Pero en este caso, lo que procede es eso. Yo lo separo del cargo de jefe de epidemiología, nombro a otra persona, o lo destituyo de ese cargo y nombro a otra persona. Eso es totalmente transparente, no hay ningún problema, y eso es una facultad del ministro de Salud. Claro, ahora, en este caso muy particular, ¿cómo ajustamos? ¿Qué ajustes se tienen que hacer a nivel de la institución específicamente para evitar este tipo de cosas? Porque yo reitero, ministro, y llama mucho la atención, doctor Terán, aquí nadie sabía absolutamente que había una empresa de 2 altos funcionarios que estaba operando específicamente, y no es el tema, ojo que hay que aclararlo, lo malo no está en que ellos hayan constituido una empresa, eso lo hacen los profesionales, pero el tema está el conflicto de intereses por pertenecer precisamente a altos mandos del MINSA y estar en un lugar, en un muelle donde hay un tema también que esbozar, y que las autoridades en su momento también, de acuerdo a las investigaciones, dirán qué fue lo que pasó específicamente, doctor Terán. Mire, hay un dicho muy cierto, dice: pueblo chico, infierno grande. En un ministerio las cosas se saben, un ministro maneja mucha información, presidente de la República maneja mucha información. No saberlo no es una respuesta. Yo creo que eso crea mucho más malestar dentro de la ciudadanía, porque no están comunicando adecuadamente las cosas, ¿no? Antes de dar una respuesta como esa, se debe tener toda la información y darla en una forma prístina, abierta a la ciudadanía, y tomar las acciones. Eso es, pero decir, no, es que yo no estaba enterado, cuando todos estos laboratorios o centros de hisopado requieren de una autorización de la autoridad competente, en este caso es el Ministerio de Salud. Para tener un local en un puerto, asumo que requiere también una autorización de la autoridad competente en ese campo, la autoridad marítima. Doctor, solamente para tenerlo claro, doctor Terán, ¿es el ministro específicamente el que tiene que firmar esa autorización, por ejemplo, en un tema de laboratorio? Porque una cosa es crear la empresa, doctor Terán, y otra cosa también es traer los insumos. Esos son unos registros sanitarios, eso no sale de la noche a la mañana tampoco, eso tiene su periodo, y esta empresa pudiera ser tal vez en esa materia una de las más jóvenes, más nuevas que pudiera haber en Panamá, pero ¿es el ministro quien tiene que firmar necesariamente esa autorización? No, yo creo que eso corresponde al director general de Salud Pública, hacer las inspecciones de los centros hospitalarios y de los laboratorios en casos como esto. Y en cuanto a los reactivos, ellos no importan unos reactivos, los compran localmente y los procesan. Lo que sí es necesario, cumplir con todas las regulaciones que se aplican a los laboratorios. Y aquí hay otro tema que tiene que ver con la creación de los centros de hisopado versus los laboratorios. Hay una situación media límbica, así, en la nebulosa, en la cual pareciera que el centro de hisopado es algo distinto de los laboratorios, donde le exigen al laboratorio tener un tecnólogo médico idóneo y que todas las pruebas sean
procesadas por tecnólogos médicos idóneos. En los centros de hisopado yo no tengo muy claro si eso también se aplica. Pero eso significa entonces que al final del camino sí había cosas que el ministro debía saber, porque el ministro dice que él no las sabía. Turca, ¿qué le puedo decir? Yo no estoy en los zapatos del ministro de Salud, y si él dice eso no tengo por qué dudarlo, pero en realidad la percepción es en realidad lo que muchas veces pesa más que la propia verdad, y la percepción de la comunidad es que no nos está diciendo la verdad. Bien, vamos a otra pausa, ministro. Y mire, vamos a aprovechar también porque al margen de esto que ha pasado, y ojalá que las investigaciones pues den con lo que realmente ha ocurrido, también hay un proceso de vacunación intensa donde muchos panameños están acudiendo a centros de vacunación a nivel nacional, barridos y demás, y los hospitales privados también han tenido su participación. ¿Se ha cumplido esa meta realmente? ¿Han ido también los ciudadanos a colocarse esa primera y segunda dosis, en este caso muy particular, en hospitales privados? Vamos a ver esa cifra, doctor Terán, lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Doctor, vamos a hablar sobre esa vacunación en hospitales privados, pero mire, voy a abrir un paréntesis porque todavía resuena en la mente de los panameños estas palabras del presidente de la República cuando él le lanzaba una advertencia a los servidores públicos que no se habían vacunado todavía, que al final del camino suman unos 20.000, de acuerdo a algunas estadísticas ya suministradas, y era una licencia sin sueldo. Pero hay países donde se ha dado la destitución completa. En Europa ha pasado, aquí en América y en Estados Unidos comenzaron en algunos estados. ¿Qué piensa usted? No sé si al final del camino la persuasión vale más que la obligación, o será necesaria la obligación para poder cumplir con esa inmunidad de rebaño. ¿Cómo lo ve usted, doctor Terán? Mire, cuando el gobierno y muchas empresas decidieron establecer que las personas fueran a sus casas a resguardarse de la vacuna, y en el caso de los funcionarios públicos no hacían la empresa privada 100% de su salario. Entendible totalmente. Hoy tenemos una herramienta para prevenir el COVID. Tenemos la herramienta legal, como leí anteriormente, en la cual establece un deber del individuo de cuidarse. Obviamente el Estado de dar la protección y las medidas necesarias para que esa persona restablezca su salud. En Francia lo están haciendo y en Italia lo están haciendo. Simplemente han mandado a las personas para sus casas sin ningún tipo de salario. ¿Es eso en contra de los derechos humanos? Pues entonces discutámoslo si es en realidad así. Yo lo veo como una forma de protección de la comunidad y no como el violentar el derecho de una persona. El derecho suyo termina donde empieza el mío. Y esto se está reflejando en encuestas, por ejemplo, en Francia, donde solamente el 36%, que no es tan bajo tampoco, apoya todas las manifestaciones en contra del gobierno del presidente Macron. Así que es un asunto que se tiene que establecer una agenda para eso, reforzarlo con algunas normas legales, pero definitivamente que hay que proteger la colectividad. Doctor Terán, pero en Nueva York, por ejemplo, el alcalde entregaba $100 a aquel que se vacunaba. Esto me parece que es una persuasión, y yo creo que si esa iniciativa estuviese en Panamá, muchísimos más panameños se hubiesen vacunado. ¿Usted no cree? Bueno, pero ya le están entregando a muchas personas los vales digitales y las bolsas de comida y todas estas cuestiones, y parte de la forma que encontraron para limitar eso puede decir, bueno, tú tienes que hacer un trabajo comunitario, tienes que inscribirte en un curso de INADE. ¿Es eso inconstitucional por algo que el Estado está dando? Pues no, es una facilidad que se le está dando
a un ciudadano para que mejore su nivel educativo y que pueda reinsertarse en la economía laboral. Doctor, Y lo mismo va a suceder con las vacunas. claro, sí, iba un poquito hacia allá. Hábleme de esa estadística. ¿Qué tiempo ya llevan los hospitales privados aplicando esta vacuna? Ayudando, porque creo que al final del camino están aportando el recurso humano, están aportando las instalaciones. ¿Y cuál ha sido también esas cifras interesantes de vacunados? Y me gustaría por ahí mismo también que me hablara de los hospitalizados, el estándar de esa edad. Ya sabemos que las personas, los adultos mayores, hombre, pues se encuentran muy bien en sus casas, fortalecidos porque ya tienen las 2 dosis. No así la población activa y menores de 40 años, que creo que es donde específicamente está el problema ahorita mismo. Sí, nosotros hemos sobrepasado con creces nuestras propias expectativas de vacunación. Aproximadamente tenemos como 1.4 veces más lo que nosotros habíamos dicho. Habíamos dicho que podríamos vacunar como 11.500 personas entre todos los hospitales privados, algunos más, algunos menos, pero en promedio eso, estamos vacunando 13.500 personas o más por semana. Eso lo que nos indica es que las personas están escuchando las voces sensatas de que hay una advertencia de una variante Delta que es 8 veces más contagiante que las variantes normales que hemos tenido hasta ahora. Y tenemos que apurarnos en este proceso de vacunación para que podamos enfrentar esa variante cuando venga. Como usted acaba de mencionar, todos estos son recursos del hospital. Y cuando yo hice ese ofrecimiento en función de los hospitales privados en ese momento, en el mes de enero, la gente decía, pero es que lo que pasa es que ustedes quieren hacer eso por lucro. Hemos demostrado que eso se está haciendo de una forma totalmente gratuita, organizada, todo el recurso humano que está ahí. No es personas que no tienen otras funciones dentro del hospital. Son personas que hemos utilizado para el proceso de vacunación y su trabajo normal lo está haciendo otra persona. Entonces, usted podrá imaginarse lo que esto está costando, pero lo estamos haciendo por el bien del país. Claro, los hospitalizados, doctor, en este momento, la cifra y las edades. Sí, eso es muy interesante. Nosotros tenemos una edad promedio ahora mismo de 38%, de 38 años de edad de los hospitalizados. ¿Y qué resulta? Que casi el 100% de las personas que hoy están en ventilador son no vacunadas. Más del 90% de las personas que están en las unidades de cuidados intensivos son personas no vacunadas. ¿Que hay personas vacunadas, hospitalizadas? Por supuesto, porque la vacuna, su principal objetivo es prevenir la muerte y prevenir la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, y eso se está logrando. Doctor, mil gracias por habernos acompañado. Yo creo que, y nos quedamos con esa frase final, 38 años es el promedio de los hospitalizados, en este caso muy particular, pero aquellas personas que han recibido las 2 dosis, difícilmente entran a cuidados intensivos. Ahí están las estadísticas, está la data que así lo demuestra. Gracias, doctor Terán, por habernos acompañado en esta oportunidad, suministrado datos importantes y, como usted lo dijo, en algún momento la variante Delta susurra en el oído y hay que apresurarse. Estamos contrarreloj en este proceso y campaña masiva de vacunación. Al exministro de Salud, José Terán, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.